When you talk about Meguiar's or you listen to folks at Meguiar's, you'll hear the term passion come up a lot. What does that mean? It's a group of people that are absolutely nuts about cars. It's something that you just want to eat, sleep, and breathe every day. I always say, like, once that love for cars is in the blood, it never goes away. Meguiar's isn't just a brand. I mean, Meguiar's, the products, it's a way of life for us. It's a way of life for our customers, and we feel that. It's a passion. It's what we really do. And Meguiar's has made a reputation of supporting the car hobby, supporting folks just like ourselves. That's what brings us joy day in, day out, is building stuff for that. I mean, we've got a broad range of products, whether it's our classic line for guys that have been using cleaner wax since it was launched in the early 70s, to millennials with our Mirror Bright line that are just getting into working on cars themselves and looking to perfect them, to our Ultimate line for people that love Carnauba or are looking for the latest and greatest technology. We've got a lab that's full of guys that are just crazy and passionate about cars that will continue to develop and innovate and launch great new things that car guys will geek out over. We, as Meguiar's, have lived up to the trusted experts in car care. That's important. We're not just selling a bottle of promises, we're selling a bottle, and when you get that bottle, it does what it says it's going to do. And being a developer, to me, that is awesome, because that's why I'm here. I really want that to be true. We have come so far in the 15 plus years I've been here. The future is as bright as the people that work here, that combine to come up with this great concept, idea, and product and brand. The sky's the limit for us in the future. We could really, there's no boundaries. So it's just going to get bigger, and it's just going to get brighter for the company. Este video es presentado por Meguiar's. La gente que ama los autos, ama Meguiar's. Hola, ¿cómo están, amigos de Meguiar's México? Estamos muy contentos de estar con ustedes una semana más en nuestra Masterclass, compartiendo con todos nuestros amigos de AutoZone México. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque ya estamos transmitiendo en vivo y tenemos sorpresas, un tema muy importante. Vamos a hablar de productos nuevos, vamos a conocer muchas cosas que no se han platicado anteriormente en las Masterclass, así que estamos muy contentos de que ya vamos iniciando y les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están llegando ya a la conexión. Aquí están llegando ya Eduardo Espíritu Ramírez, Ramón Gerardo, Octavio Bautista, en fin, todos nuestros amigos que están llegando. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en las Masterclass de Meguiar's México y en compañía de nuestros amigos de AutoZone México. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero David Padilla, que se encuentra en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, ya aquí preparados. Hemos estado teniendo problemas con la red, así que si se comienza a trabar, por ahí nos avisan para ajustar ahí los detalles. Y bien, pues agradecer a todos los que se van a conectar o se están conectando el día de hoy. Y pues bueno, hoy les tenemos una sorpresa porque vamos a presentar un producto nuevo. Sí, perfecto. Fíjate que se ve muy bien tu cámara ahorita y la red se ve estable, así que esperemos que no haya ningún problema. Pero bueno, muchas gracias, David, por acompañarnos esta mañana. ¿Y quién nos acompaña en la práctica? Por allá está nuestro amigo Ricardo. Ya está el buen Ricardo listo para ayudarnos
en la presentación de los productos de esta mañana, lo que vamos a ver y cómo vamos a trabajar con productos nuevos que se integran a la familia Hybrid Ceramic, que desde 2019, si no me equivoco, llegó a AutoZone y ha sido una línea pues bastante solicitada, bastante usada, porque da muy buen rendimiento y pues sinceramente funciona muy bien, da muy buena repelencia al agua. Y bueno, yo les quiero decir que compartan esta masterclass. ¿Saben por qué hay que compartirla? Porque más adelante vamos a tener una dinámica donde se pueden llevar un premio. Un premio, ¿quieren saber cuál es el premio? Aquí lo tengo conmigo, les voy a mostrar. Y en este momento ya se está escuchando ahí el ruido de lo que es. Y viene esta Hybrid Ceramic Wax, Liquid Wax. Acá también tengo atrás una, de este lado tengo atrás una. Y se la va a llevar el que gane la dinámica más adelante, y acompañado de la bonita cubeta oficial de Meguiar's, ya la conocen. Se la vamos a enviar al ganador de la dinámica sin ningún costo hasta su hogar. Entonces, el único requisito para ganarla es, obviamente, ganar la dinámica. El primer lugar se la va a llevar, pero hay que compartir la transmisión, ¿eh? Si no se compartió la masterclass, no puede participar. Entonces, vamos a tener la dinámica, y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de nosotros? Bueno, pues nos puedes encontrar en Facebook como Meguiar's México, también en Instagram como Meguiar's México, y en YouTube como Meguiar's en México, o visitar nuestra página web meguiars.com.mx. Ahí vas a encontrar información de productos, vas a ver fotos, vas a ver dinámicas, concursos, todo lo que necesites saber para el cuidado de tu auto, lo vas a encontrar en estas redes sociales, y puedes dejarnos tus comentarios, tus dudas, y con mucho gusto te vamos a apoyar, te vamos a contestar. Así que ya lo saben, en las redes sociales de Meguiar's México nos pueden seguir, y los invito a que visiten la tienda de AutoZone más cercana que tengan, la que le guste, la que sea de su preferencia. Hay más de 600 tiendas de AutoZone en México, y ahí pueden encontrar una ya muy extensa variedad de productos de Meguiar's, donde pueden tener todo lo necesario para el cuidado del auto en las más de 600 tiendas de AutoZone en México. Y ya saben, el sistema que tienen, simplemente, si por los tiempos de pandemia se te hace complicado querer salir, bueno, pues simplemente te metes a la página web, seleccionas los productos que quieras comprar, que necesites, y los mandas a la tienda de tu preferencia, la que te quede más cerca, la que te quede de paso, la que tú quieras. Y ahí puedes, sin siquiera bajarte de tu coche, puedes recoger los productos, pagar ahí mismo, te los entregan, y ya disfrutar de todos los beneficios de Meguiar's que Meguiar's tiene para ti en todas sus extensas líneas. Ya lo sabes que con AutoZone vas a la segura, así que no se preocupen, ya saben, pueden encontrar todos los productos que necesiten para el cuidado de su coche de Meguiar's en las más de 600 tiendas de AutoZone en México. Y bueno, ya vamos a comenzar, vámonos rápido a comenzar, porque tenemos mucho de qué hablar esta mañana. No sin antes enviarles saludos a los que nos están enviando saludos. Saludos a Luis García, saludos a Ángel Ensan hasta Querétaro. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, David, la familia Hybrid Ceramic. ¿Qué nos puedes platicar de la familia Hybrid Ceramic para darnos un contexto inicial de esto? Claro que sí, Abraham. Pues bueno, es un tema que hemos tocado ya en algunas ocasiones, pero queremos hacer una recapitulación de todos los productos que ya tenemos dentro de la línea Hybrid Ceramic, por si alguien de los que están en el momento conectados no ha conocido algunos de estos productos. Entonces pues vamos a hablar un poquito de cada uno. La línea Hybrid Ceramic es una línea formulada y diseñada con una tecnología con dióxido de silicio, lo cual nos brinda una repelencia al agua superior a cualquier producto de la línea. Entonces el enfoque de la línea es poder brindarte esas cualidades híbridas cerámicas que te puede llegar a dar un recubrimiento cerámico sin tener un recubrimiento cerámico.
Ahora, si tengo un recubrimiento cerámico, le puedo dar mantenimiento con cualquiera de estos productos de la línea Hybrid Ceramic. Ok, entonces es importante porque, como lo mencionas, nos va a apoyar a tener muchas características de un recubrimiento cerámico, sin ser un recubrimiento cerámico y también sin costar lo que cuesta un recubrimiento tipo cerámico, ¿no? Sí, claro que sí, es un producto bastante bondadoso en la aplicación, más no te da el revestimiento que te llega a dar el cerámico, pero todas las características superficiales que te brinda un cerámico en cuanto a lo que es la repelencia y la hidrofobia, pues es bastante, bastante bueno y obviamente también te deja una protección contra los rayos UV. Okay. Nos va a ayudar a repeler el agua y va a proteger nuestra pintura del sol, de los rayos UV que realmente son bastante dañinos y es lo que ocasiona que muchas veces se comience a quemar, ¿no? el transparente y se vayan formando eso que vemos como hologramas, ¿no? Que muchas veces creemos que quizá hay algún producto que nos va a ayudar a eliminarlos y realmente no, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, son productos que nos ayudan al cuidado de nuestro automóvil y el uso constante de ellos pues nos va a dejar la mejor protección. Entonces, son bastante buenos. Ahorita en temporada de bastante lluvia, pues sería la mejor protección que podríamos brindarle a nuestro vehículo. Okay, perfecto. Vamos a ver cómo funciona el CO2 en nuestros productos de la familia Hybrid Ceramic. Y bueno, ¿con qué producto vamos a comenzar esta mañana? Claro, vamos a comenzar con la cera Hybrid Ceramic Liquid Wax. Por ahí abajo la tiene nuestro compañero Ricardo. Nos ayuda a mostrarla. Esta cera es la cera base dentro de la línea, es la que en realidad nos va a brindar la protección a largo plazo. Nos va a dar una protección duradera. Entonces, esto sería la aplicación. Bueno, comentarles, previo a hacer esta aplicación, nosotros ya preparamos el vehículo, lo lavamos y lo descontaminamos, que es lo más recomendado de hacer antes de aplicar cualquier tipo de protección que vayas a poner sobre la superficie. Eso va a garantizar que la adherencia de la cera, sellador o la cerámica que vayas a poner sea la mejor y que la durabilidad sea más prolongada. Entonces, es un producto que es fácil de aplicar, no porque tenga concentración de dióxido de silicio se comienza a poner complicada la aplicación. La verdad es bastante generoso y bondadoso el producto a la hora de la aplicación, se extiende bastante bien y también nos brinda un excelente terminado y profundidad en la pintura. Ok, entonces hablamos que el elemento base es el dióxido de silicio, la fórmula química del elemento es CO2. Entonces, sabemos que esto es lo que nos va a ayudar a repeler el agua y a tener una máxima protección contra los rayos UV. También estás hablando sobre el rendimiento. Con poca cantidad de producto podemos abarcar una zona importante del coche o de la pieza, el panel que estemos utilizando. Aquí, David, hay mitos que se manejan desde mucho tiempo que a veces nos dicen, ponle más cera para que esté más protegido. ¿Qué hay de eso, David? ¿Qué hay de cierto en eso? No, en realidad lo que se termina adhiriendo a la superficie es una capa muy ligera. Es lo que se necesita adherir. Si ponemos más cera, no voy a proteger más mi auto, solamente voy a generar un exceso de producto sobre la superficie y a la hora de retirarlo, voy a comenzar a saturar mi microfibra y me va a costar más trabajo retirarla. Entonces, lo ideal es poner una cantidad necesaria, yo diría, no en exceso, para que el producto nos dé la protección que deseamos. Ok, perfecto. Vamos a poner una capa ligera como la que está poniendo nuestro compañero Ricardo en este momento. Y nos pregunta nuestro amigo Caleb Mujica, ¿cuánto tiempo nos va a durar este producto aplicado en el coche? ¿Cuál es la duración aproximada que tiene? Sabemos que depende de muchos factores. Vamos a platicarle a David de qué factores depende la duración y qué duración aproximada podemos darle. Ok, bueno, una pregunta que depende de muchas cosas.
En realidad vamos a depender del mantenimiento del vehículo, desde la manera en que lo lavan, y pues va a depender también de que utilicemos un producto como refuerzo del mismo, la misma base como la cera. De hecho, vamos a hablar más adelante de esos productos de mantenimiento, pero si seguimos una buen sistema, podríamos estar hablando de que la cera nos puede dar entre 4 y 5 meses de protección. Ok, perfecto. Y mira, y aquí nuestro amigo Gustavo Alan Mendoza nos hace una pregunta. Nos dice que si este producto es solo para autos con cerámicos ya instalados. No, realmente no. De hecho, eso es el beneficio que nos va a dar este producto, que si tú no tienes un cerámico en tu auto instalado, puedes utilizar Hybrid Ceramic Liquid Wax para que te dé esos beneficios a los que te da un recubrimiento de tipo cerámico. También nos pregunta cuál es la caducidad del producto en la botella, Eduardo Espíritu Ramírez. Bueno, la caducidad yo creo que depende de muchos otros factores, ¿no, David? También sobre el clima en el que lo tengas almacenado y del cuidado que le des al producto. Pero sí una caducidad, yo he escuchado que se habla de cerca de 4 o 5 años. ¿Estoy bien, David? Sí, así es. Por cuestiones de normas, pues los productos deben contener una fecha de caducidad. El producto sí, básicamente entre 4 y 5 años es la caducidad, pero como bien lo mencionas, si lo tienes en un ambiente donde ni sea muy cálido y obviamente tampoco esté expuesto a que se pueda contaminar con algún químico, porque es lo que pudiera pasar de que se contamine el envase, a lo mejor lo dejamos abierto y le cayó algún tipo de contaminación que pueda alterar la consistencia del producto, pero si lo mantenemos perfectamente cerrado y en un lugar con una temperatura adecuada, pues no tendremos problema para que el producto nos dé el rendimiento. Digo, está diseñado para hacer entre unas 25 aplicaciones. Entonces, yo recomiendo por cuestiones de mejor protección para el vehículo que tú enceres tu vehículo una vez al mes. Si tú enceras tu vehículo una vez al mes, aunque la cera te dice que te pueda llegar a dar una protección más prolongada, pues entonces vas a tener siempre más reforzada la protección de tu pintura y eso te va a ayudar demasiado. Perdón, perfecto. Utilizarlo una vez al mes sería una buena práctica porque estaríamos reforzando cada mes esa protección que ya estamos haciendo. Ahora aquí, mira, estamos haciendo una prueba de cómo se repele el agua. Es bastante notorio la repelencia del agua. Hay que aclararles a nuestros amigos que nos están viendo esta superficie donde estamos trabajando fue previamente lavada, descontaminada, que son pasos esenciales para esto, y se enceró. El anclaje que debemos de dejarla más o menos la cera sin que le caiga agua, tratar de cuidarle que le caiga el menor polvo posible, es de 24 horas, ¿no, David? Ese tiempo de curado que debemos de darle a esta cera para que realmente funcione. Ahorita estamos viendo que funciona, pero si lo hiciéramos así comúnmente, pues la protección estaría mermada, ¿no? Terminaría sería corto, breve el tiempo de protección. Sí, así es, exactamente, Abraham. Lo recomendado es que pasen al menos 24 horas para que el vehículo lo podamos mojar. Sé que es difícil tal vez hacerlo en temporadas de lluvias, pero a lo mejor poder sincronizar los tiempos para que a lo mejor en el tiempo que puede estar guardado el auto, poder darle ese tiempo de curado. Obviamente, como tú lo mencionas, nos da el efecto hidrofóbico en este momento, pero la resistencia de la adherencia va a disminuir. O sea, probablemente el producto no le dimos tiempo de que se adhiera y probablemente se pueda caer con las primeras lavadas. Entonces, es muy importante que lo dejen curar 24 horas para que nos dé el máximo desempeño.
Bien, estamos viendo que hay una parte del vehículo que no ha sido encerada, otra que sí. El water beading o el encapsulamiento de la gota de agua es realmente hermoso, ¿no? Se veían muy perfectas esas perlas de agua que se encapsularon. Y como lo hizo nuestro compañero Ricardo en este momento, la retiró sin ningún problema, ¿no? Con una toalla de secado. Simplemente la pasó, retiró esas gotas de agua y la superficie quedó completamente ya seca, ¿no? En ese lado. Sí, es parte de las bondades que te brinda un producto con estas características de hidrofobia, que el secado se convierte bastante sencillo y eso es porque el agua no termina adhiriéndose a la superficie con la creación de las esferas de agua. Entonces eso facilita el secado. Es una de las bondades de este producto. Ahora, nosotros quisimos hacer primero el proceso de encerado sobre la mitad del cofre para que pudieran notar las diferencias entre una y otra. Pero después en un costado vamos a utilizar otros productos para que miren el resultado que también te pueden llegar a dar. Posteriormente vamos a aplicar aquí el refuerzo de la cera o la cera de mantenimiento, que es la Hybrid Ceramic clásica, que es la que todos conocemos por el envase azul. No sé si la tengan por ahí para que la puedan mostrar a la cámara. Precisamente es lo que mencionamos. Ahorita a nuestros amigos les decíamos, nos va a dar un tiempo de duración que podemos extender si le damos un buen mantenimiento. Bueno, esto que vamos a ver ahora es parte de ese buen mantenimiento que le vamos a dar a esta cera Hybrid Ceramic Liquid Wax para que dure mucho más. Sí, básicamente es llevar un sistema de mantenimiento para que tengamos el máximo desempeño. Entonces, si tú nunca colocaste algún refuerzo de la cera, pues entonces la cera va a quedar muy vulnerable y entonces probablemente el tiempo de duración que nos está prometiendo no pueda ser cumplido. Pero si hacemos un lavado correcto, hoy que ya tenemos un shampoo cerámico y posteriormente también colocamos un refuerzo en determinado tiempo, pues créeme que vamos a tener el máximo rendimiento de esta cera. Entonces, en un momentito más, vamos a ver con nuestro compañero Ricardo que nos ayude a ver cómo vamos a aplicar este producto, que lo podemos utilizar de dos maneras. Lo podemos utilizar de mantenimiento y como producto principal. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, puede ser de ambas maneras. Solo que recuerden que esto es un producto de mantenimiento y la durabilidad de protección que nos va a brindar por sí solo no va a ser tan amplio, ¿ok? Aquí parte de la dinámica de este producto es de que ya no tenga que tocar la superficie. Entonces, este producto para hacer este tipo de aplicación ya debe de tener como base una capa de cera. En este caso ya pusimos como base la capa de la cera cerámica y ahora vamos a poner el refuerzo. Esto lo puedes poner después de cada que laves tu auto o una vez cada 15 días o una vez al mes. Entonces, la aplicación del producto es no tocar, ya simplemente voy a rociarlo sobre la superficie. La presión del agua va a hacer que el producto se termine adhiriendo a la superficie y ya no tenga yo que hacerlo manualmente. Esto, repito, es única y exclusivamente cuando yo tengo una capa base de cera. En este caso ya tenemos una capa base de cera que es la cera Hybrid Ceramic. Si no tengo una capa base de cera, entonces tengo que generar una base primaria de este mismo producto, hacer una aplicación y posteriormente las siguientes aplicaciones lo puedo hacer solamente rociando y enjuagando. Okay, perfectamente. Entonces, si yo ya enceré mi coche con Hybrid Ceramic Liquid Wax, a mí me gusta lavar mi coche cada semana. Si yo quiero cada semana, al terminar de lavarlo, rocío mientras todavía está húmedo el coche. Es importante aclarar esto: mientras todavía está húmedo, voy a rociar sobre las partes esenciales, sobre la pintura,
este producto y lo voy a esparcir también con agua a presión. No es necesario que sea una hidrolavadora, solamente que sea a presión de agua. Puedes utilizar un aditamento para manguera, para jardín, en fin, cualquier cosa que tú utilices para que puedas tener agua a presión, y así vamos a esparcir de nuevo el producto en la superficie, ¿verdad? Claro, claro, así es básicamente la aplicación. También comentarles, puedes aplicarlo sobre otras ceras que no sean de la línea híbrida cerámica y le vas a brindar las propiedades híbridas cerámicas que a lo mejor no puede llegar a tener una cera carnauba. Entonces, a lo mejor a algunos nos gustan los acabados que dejan las ceras carnauba, como la cera Gold Glass, pero queremos brindarle esa repelencia que tiene la línea Hybrid Ceramic. Pues entonces puedo colocar esta cera sobre alguna cera carnauba y me va a brindar esa repelencia. Ojo, no va a ser muy prolongada. Puede que nos dure de una semana a 15 días y hay que volverla a aplicar. Okay. Nuestro amigo George D. también nos pregunta que si utiliza él un sellador como el M2716, que es también de la familia Hybrid Ceramic, Cenant, puede utilizar este producto como mantenimiento. Es correcto, también lo puede utilizar, ¿no, David? Claro que sí, sin ningún problema. Ahí comparten la misma tecnología, solamente que estamos hablando en este caso de un producto de línea profesional y un producto de línea entusiasta. Perfecto, George. Y les recuerdo, estos productos de la familia Hybrid Ceramic, que estos dos que hemos visto hasta este momento, los puedes encontrar en las más de 600 tiendas de AutoZone en México. Puedes encontrarlo y bueno, ya sabes que nuestros amigos de AutoZone tienen precios, promociones especiales, atención. Si necesitas algún otro tipo de refacción para tu coche, ahí en AutoZone lo puedes encontrar, vas a la segura. Y bueno, estamos viendo el terminado, la repelencia al agua que nos da el producto, que es bastante buena. Aquí vemos cómo encapsula la gota, y si tú estás manejando y te agarra la lluvia, bueno, este producto, este Hybrid Ceramic Wax, te va a ayudar a que esas gotas se deslicen de tu auto. Bueno, vamos a continuar con nuestra masterclass, pero antes queremos darles una información muy importante a todos ustedes y los voy a invitar a que vean el siguiente video. La línea de aromatizantes europeos llega a México. Tazotti. Dale a tu auto o a tu hogar un aroma fresco y agradable con Tazotti. De venta en AutoZone. Aprovecha el tiempo en casa y haz todas esas cosas que dejaste para después. Quita ese rayón que lleva más de un mes. Aprende a pulir los faros. ¿Qué tal algo de lavado y encerado? O un diseño nuevo para tu auto donde dejar reposar la pintura ya no sea un obstáculo. Busca tus productos en autozone.com.mx. Envía tu lista, paga y recoge en la tienda de tu preferencia o desde tu auto. Con AutoZone vas a la segura. Ya lo saben, amigos, con nuestros amigos de AutoZone México, vas a la segura. Ahí vas a encontrar los productos de Maguires que necesites para el cuidado de tu coche, cualquier otro tipo de refacción que necesites para tu auto. En AutoZone lo encuentras. Así que tienes que buscar más. En AutoZone vas a la segura. Y bueno, continuando con nuestra masterclass, una pregunta de nuestro amigo Octavio Torres. Dice, ¿qué pasa si la esparzo con una microfibra? Hablando sobre Ceramic Wax, de la botella azul, la tradicional. Bueno, el esparcirlo con una microfibra, David, es parte de como hacer una base, ¿no? de esta cera de... Sí, claro, o sea, no pasa nada. De hecho, vas a hacerlo uniformemente, vas a tener el resultado de la cera, pero recuerden que uno de los enfoques de esta cera era ya no hacerlo manualmente. Entonces, es una virtud y una ventaja. Entonces, solamente tienes que rociar la cera y enjuagar, y no tendrías que ya estar haciéndolo manualmente. Ahora, si lo haces con una microfibra, vas a tener un buen resultado y vas a tener el desempeño adecuado del producto.
De hecho, como tú lo mencionas, lo puedes hacer como una aplicación primaria si tú no tienes una base de cera, y para que posteriormente puedas hacer ya las aplicaciones solamente rociando y enjuagando. Ok, perfecto. Igual nuestros amigos nos preguntan, nuestro amigo Caleb Mujica quiere saber si lo podemos aplicar en cristales, y este producto no se recomienda la aplicación para cristales. ¿Es correcto, David? Exacto, no, tenemos una línea la cual es Perfect Clarity, que está diseñada exclusivamente para el tratamiento y cuidado de los cristales. Si no me equivoco, la masterclass de la semana pasada, amigo Caleb, puedes ir a verla, y hablamos de la línea Perfect Clarity, de lo que puedes encontrar de Perfect Clarity en AutoZone, y son productos que son exclusivos para el cuidado de cristales, para el mantenimiento, y ahí vas a hallar también productos. Platicamos un poquito sobre un producto que nos ayuda también a sellar y repeler el agua. Entonces te invito a que vayas a la masterclass de la semana pasada, y ahí puedes encontrar más información. No que no te queramos dar ahorita la información, simplemente que ahorita estamos hablando de un tema diferente. Entonces nos preguntan también ventajas que tienes. Mira, hay muchas preguntas sobre M27, ventajas, diferencias. Realmente, más bien son productos diferentes, no hay alguna ventaja, sino que estamos hablando de un producto diferente, como lo es un sellador. Un sellador es un producto diferente a una cera. ¿Nos podemos platicar nada más un poquitito, David, sobre la diferencia entre una cera y un sellador? Claro que sí, Abraham. Bueno, la principal diferencia que vamos a encontrar entre un sellador y una cera es que el sellador nos va a brindar un tiempo de protección un poco más prolongado que el de la cera, que va a generar una cadena más cerrada sobre la superficie, lo cual me va a dar un tiempo de protección un poco más amplio. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la virtud de la cera ante el sellador? Que la textura y el terminado son un poco mejores que en el caso del sellador. Entonces, ahí dependiendo qué queremos. ¿Queremos más tiempo de protección o queremos tener una mejor textura y un ligero mejor terminado? Ahí está, amigos, la diferencia. Y nuestro amigo Gabriel Betancourt, ya para continuar, nos pregunta, es lo que acabamos de hablar sobre esta masterclass, así que te damos un breve resumen, porque nos pregunta la diferencia sobre la cera de la botella azul y de la botella verde. Bueno, es lo que acabamos de hablar, Gabriel. Un pequeño resumen que te damos. La cera verde es una cera que podemos llamar una cera principal para que tú utilices en tu coche. Te va a dar bastante repelencia al agua, te va a dar protección contra los rayos UV. Y la cera de la botella azul es una cera que vamos a utilizar para darle mantenimiento a la de la botella verde. Entonces te va a ayudar a reforzar la repelencia al agua cada vez que tú laves tu coche, y que tu cera dure por más tiempo anclada a la pintura de tu auto, ¿ok? Entonces, eso es básicamente la diferencia. No se trata de tener un producto u otro, básicamente son productos complementarios que te van a ayudar a que la pintura y a que la protección de la pintura de tu auto sea por mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, continuamos, David, con nuestra masterclass. También nada más un breve comentario, Jesús Ernesto. Estoy leyendo tu comentario. Voy a pasar este reporte para que se comunique contigo a la mayor brevedad posible. Y perfecto. Les quiero recordar que más adelante tenemos una dinámica donde te puedes llevar a tu casa esta Hybrid Ceramic Liquid Wax, esta bonita cubeta amarilla. Solo el único requisito es que compartas la transmisión, comparte la masterclass para que podamos participar más, y el ganador se la va a llevar completamente gratis. Entonces, por favor, comparte esa transmisión, que seamos más Cat Crazies aquí viendo y aprendiendo este sábado por la mañana sobre el cuidado del auto y disfrutando de esta masterclass. Entonces, David, ¿con qué continuamos?
Claro, vamos a pasar con el siguiente producto y ya para entrar con el producto estrella de la masterclass del día de hoy. Bueno, el Hybrid Ceramic Quake Clay Kit es un producto que me va a ayudar a descontaminar la superficie. Aquí es importante aclarar que este es un descontaminado de mantenimiento y no un descontaminado de preparación, ¿ok? Está diseñado con un pad sintético, por si nos pueden apoyar a mostrárnoslo, el cual es un pad muy ligero. Entonces, en teoría, si tú tienes un tratamiento en tu pintura, llámese cera o sellador, híbrido cerámico, la contaminación no debería estar adherida o tan adherida a la superficie. Ahora hablemos en el caso en específico de que si yo tengo un recubrimiento cerámico, entonces tampoco deberíamos tener la contaminación lo suficientemente adherida a la superficie para que este pad sintético no nos remueva los contaminantes, ¿ok? Ahora, el motivo de usar el Ceramic Detailer es para brindarle ese refuerzo de polímeros hidrofóbicos que pudiera yo llegar a restar con la fricción del pad en la superficie, ¿ok? Pero si yo pretendo poner una cera después de hacer este proceso, no es lo más recomendado, porque el Ceramic Detailer también te brinda una muy ligera protección que puede llegar a interferir en la adherencia de la cera que voy a poner como protección inicial. Entonces, si voy a hacer el proceso de colocar una cera, no es la opción utilizar este kit de descontaminado. Tendría que hacer un descontaminado tradicional con una arcilla tradicional. Perfecto, entonces nos va a ayudar también a retirar algunos contaminantes y bueno, y beneficios sobre una arcilla tradicional yo creo que es que si se te cae simplemente la puedes lavar y volver a utilizar, ¿no? No como una arcilla tradicional que si toca el suelo básicamente ya no funcionaría, ¿no? Exactamente, o sea, recordemos que ya una arcilla va a requerir tener algunas recomendaciones de uso en cuanto a lo que es la lubricación, que tengamos una lubricación adecuada, porque si no lo hacemos así o de una manera correcta, podemos generar defectos de opacamiento por arcilla y a lo mejor pudiera ser algo un poquito más complicado para alguien que desea hacerlo a una persona entusiasta. Entonces, esta arcilla es totalmente generosa con la aplicación, no vas a tener ningún problema, te va a remover contaminantes ligeros que, como menciono, no deberían de estar adheridos a la superficie o sumamente adheridos a la superficie porque estoy teniendo una capa de protección sobre mi pintura. La idea es poder quitar esa ligera contaminación del vehículo y a la misma vez de usar el Ceramic Detailer como lubricante, añadir brillo y añadir más repelencia al agua. Así es, porque mira, nuestro amigo Eduardo Espíritu Ramírez, ¿sí es Espíritu? Sí, Espíritu. Ok, nos está preguntando que si es recomendable utilizar el Ultimate Quick Detailer sobre una superficie protegida con Ceramic Wax y pues básicamente ese es el producto adecuado que puedes utilizar en lugar de el Ultimate Quick Detailer, puedes utilizar el Ceramic Detailer, ¿no? Sí, recordemos que cada línea maneja su sistema, tanto el de línea clásica como el de línea Ultimate y hoy en día el de la línea híbrida cerámica. Si tú pretendes dar mantenimiento con un Quick Detailer cerámico a una cera Ultimate, es bueno. Es bueno porque las características hidrofóbicas del Ceramic Detailer son superiores a las características hidrofóbicas del Ultimate Quick Detailer. Pero más, sin embargo, si lo quieres hacer a la inversa, que quieras darle mantenimiento a la cera cerámica con el Ultimate Quick Detailer, entonces estás restando las propiedades híbridas cerámicas que sí tiene la línea Hybrid Ceramic por una que no tiene la línea Ultimate. Ok, perfecto. Mira, aquí estamos viendo la prueba que está haciendo Ricardo en esta parte que no estaba encerada. Este lado del coche no estaba encerada, se aplicó una descontaminación con arcilla sintética y se lubricó con Ceramic Detailer y vemos que ya comienza a tener
algo de repelencia al agua, que es bastante buena, a pesar de no ser una cera, se logra ver muy buena repelencia al agua. Sabemos que no duraría lo mismo que de una cera natural, porque puedo yo pensar, bueno, entonces mejor no me compro una cera, me compro este. No te va a durar lo mismo. Este es solo un refuerzo, un mantenimiento, pero te da de inicio bastante buen apoyo a esa capa de repelencia hidrofóbica, ¿no, David? Sí, el contenido de CO2 que contiene el Ceramic Detailer te ayuda a dar esa hidrofobia. Como tú bien lo mencionas, no va a ser de larga duración, pero la idea de hacer primero la aplicación de la cera primaria del lado izquierdo y poner el mantenimiento y posteriormente solo usar el Ceramic Detailer junto con el pad para descontaminado, era para mostrarles que el producto por sí solo te da una repelencia. Entonces, a lo mejor no va a ser muy duradera, a lo mejor va a ser entre cada lavada, pero recordemos que el Ceramic Detailer es un detailer, es un detallador, es para alguien que gusta de hacerlo muy constantemente. Entonces, tenemos 3 productos, tenemos la cera Liquid Wax de la línea híbrida cerámica, tenemos la Hybrid Ceramic clásica que es la del envase azul y tenemos el Ceramic Detailer. Los 3 son parte de un sistema, ¿ok? La cera base es la que me va a dar el tiempo de protección duradero, ¿ok? La cera azul o la Hybrid Ceramic clásica, como la conocemos, ella me va a dar un refuerzo más allá de la que me puede llegar a dar incluso el Ceramic Detailer. E incluso, como lo mencionamos hace un momento, la cera azul me puede llegar a dar una protección medianamente prolongada si la utilizo sobre otra cera o sobre esta misma cera o como cera primaria también. Y el Ceramic Detailer es para alguien que gusta de tener su auto siempre en las mejores condiciones, que lo hace, a lo mejor no lo lava cada semana, pero en el transcurso de la semana a la mitad ya notó que tienen poca suciedad suelta sobre la superficie, polvo ligero, entonces puedes utilizar el Ceramic Detailer para retirar esa contaminación muy ligera, brindas un brillo adicional a tu pintura en ese momento y estás reforzando los polímeros hidrofóbicos. Okay, sí, básicamente lo que vendría a ser detallar el coche, recordando que no es un lavado en seco, ¿ok? No es un producto para lavar en seco, es solamente para devolverle un poquito el brillo que obtuvimos con la lavada del fin de semana. Ya quizá a ver si lo lavas el sábado, martes, ya tiene un poquito de polvo, bueno, le pasas un poquito de Hybrid Ceramic Ceramic Detailer con una microfibra y vuelves a tenerlo como si lo acabaras de lavar. Y obviamente, si ya tiene suciedad fuerte o algo más, quizá causado por lluvia o agua sucia, lo que fuera, pues ya tendrías que volver a lavar, o sea, ya no utilizar un detailer. ¿Es correcto, David? Exactamente, totalmente correcto. Entonces, el detailer te genera una lubricación y te puede retirar contaminación muy, muy, muy ligera. Estamos hablando que es para alguien que es demasiado detallista, por decirlo así. Entonces, el sistema se va a basar hasta el momento de esos 3 productos, pero hoy en día ya vamos a anexar un nuevo producto a la familia Hybrid Ceramic, el cual es el Hybrid Ceramic Wash and Wax. A ver, pues vamos a conocerlo, no lo conocíamos, nuestro Hybrid Ceramic Wash and Wax. Es la primera vez que vamos a hablar de este producto en una masterclass y bueno, es para nuestros amigos de AutoZone. Este producto lo van a poder encontrar, si no me equivoco, y ahorita producción me podía corregir, yo creo que a partir de octubre, más o menos a partir del mes de octubre, quizá ya por la segunda quincena del mes de octubre, pueden encontrar este producto, Hybrid Ceramic Wash and Wax en las más de 600 tiendas de AutoZone en México y maneja una tecnología diferente. No es un champú tradicional, no es un champú convencional, pero sí es muy sencillo también de utilizar y te va a ayudar con la hidrofobia, ¿no? Que es lo que estamos buscando. La hidrofobia, ya que es un champú que también contiene CO2, mencionábamos que es el dióxido de silicio, lo vas a poder
encontrar en las más de 600 tiendas de AutoZone en México y viene a completar la familia Hybrid Ceramic. Es un champú de bastante tecnología, bastante avanzada. Y bueno, David nos va a platicar un poquito más sobre este champú en este momento. Sí, claro que sí, Abraham. Este es un producto bastante esperado. Ya nosotros también estábamos deseosos de tenerlo, de probarlo, y la verdad es que nos sorprendió bastante el funcionamiento de este producto. Entonces, es un producto que es bastante generoso a la hora de la aplicación y nos va a dar un excelente resultado. En realidad, el shampoo va a componer de se compone de dos componentes, por decirlo así. Tenemos un shampoo de pH balanceado y tenemos un booster, ¿ok? El booster va a ser el que contiene el CO2. Es el que me va a dar esa propiedad hidrofóbica y de mantenimiento para ya sea un recubrimiento cerámico, ya sea una cera cerámica. Entonces, el producto consta de dos partes, shampoo de pH balanceado y un booster. Si nos ayudan a mostrarle el producto para que puedan diferenciar cuál es cuál, vemos que tenemos dos tapas. La tapa que sostiene la parte más grande del envase es la parte del shampoo, y la siguiente tapa es la parte del booster, que es ese pequeño recipiente que tenemos en un costado. ¿Okay? Esto va muy de la mano de un sistema que tenemos con un guante. El guante salió muy de la mano con el shampoo, y ahí nos lo van a mostrar nuestro compañero Ricardo. Vemos que de un lado tenemos una parte de color naranja y por el otro lado tenemos una parte de color gris. Esto es por la razón de que vamos a utilizar una parte del guante para hacer el proceso de lavado y vamos a utilizar otra parte del guante para hacer el proceso de la aplicación del booster. En este caso, la parte naranja del guante, que es más suave, va a ser para hacer la aplicación, para hacer la remoción de defectos de la superficie. La parte gris, que contiene microfibra, va a ser para poder hacer la aplicación y extender el booster sobre la superficie, ¿ok? Ya que la microfibra va a adherirse mejor al booster y a la hora de aplicarlo vamos a tener la cantidad necesaria de booster sobre ese lado para dar el refuerzo o para darle las cualidades híbridas cerámicas. La dilución de este shampoo es 1 onza por cada galón de agua, ¿ok? Estamos hablando de que son 30 mililitros por cada galón de agua, por cada 4 litros. Entonces, en la cubeta usualmente utilizamos, o en el balde utilizamos medio balde, aproximadamente son 10 litros. En este caso nosotros estamos utilizando 12 para usar 3 onzas. Entonces ahí vamos a ver que nuestro compañero Ricardo va a poner 3 tapas. Ok, perfecto. Este champú no lo podemos utilizar con espumadora, ¿es correcto? No, este shampoo está diseñado exclusivamente para el método de los 2 cubos y precisamente para allá iba por qué está diseñado para esta aplicación, ¿ok? El booster tiene una consistencia como aceitosa que no permite que se disuelva con el agua y el shampoo. Digamos que queda una superficie de booster por la parte superior de nuestro balde. Entonces, si nosotros lo ponemos dentro de una espumadora, el booster va a quedar por encima de nuestra dilución. Y entonces lo que va a pasar es de que solamente voy a estar ocupando la parte inferior, que va a ser la parte del shampoo, únicamente de pH balanceado, y el booster va a quedar por encima del envase. Okay. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de que ya que hicimos la dilución con el shampoo, vamos a generar la espuma para que comencemos a hacer la limpieza. Ya una vez que generamos la espuma, entonces vamos a poner el booster. El booster tiene una dilución de media onza por cada 3 galones. Entonces, aquí ya pusimos los 3 galones de agua con nuestra dilución de shampoo. Entonces, ahorita vamos a colocar solamente media onza de booster.
Ok, perfecto. Solamente con media onza. Es importante, les comentamos a nuestros amigos Car Crazy que nos están viendo, las tapas vienen marcadas, ahí vas a poder medir exactamente la cantidad de producto que necesitas para que no utilices de más, ya que no es necesario. O sea, no es necesario utilizar producto de más, te va a dar la misma protección si usas más o si usas el producto justo. Entonces, ahí nos muestra Ricardo la onza que está poniendo y ya, ahí está. 15 mililitros, media onza, lo va a vertir sobre ya la dilución y ya está listo para poder usarse. Entonces, vamos a comenzar a hacer la limpieza. Recordemos que si van a comprar el sistema con el guante, recuerden que la limpieza se hace con el lado naranja del guante y después volteamos el guante con la parte gris y extendemos totalmente el búster. Ok, primero vamos a lavar con la parte naranja, tallamos como lavamos tradicionalmente nuestro auto. Aquí estamos tallando la parte del costado de la puerta para que puedan ver mejor, se pueda notar mejor el efecto. Recordamos que no es necesario la espuma. Muchas veces decimos, es que el champú no hace espuma, no limpia. No. El champú realmente la función que hace es lubricar y con la cantidad pequeña quizá de espuma que haga o de jabón o de que se quede marcada ahí en la puerta es suficiente para la lubricación, ¿no? Exacto, de hecho este shampoo es muy diferente porque el búster en realidad le da otro aspecto a la limpieza. Si te das cuenta, y ahorita si lo dejamos reposar un momento, se va a llegar a percibir como una consistencia aceitosa en la superficie. Eso es totalmente normal. Es el mismo búster que está ahí y que se va a terminar adhiriendo a la pintura. Perfecto. Estamos viendo entonces el proceso que vamos a utilizar para el lavado con el nuevo Hybrid Ceramic Wash and Wax, que como les mencionaba, va a llegar a las tiendas de AutoZone aproximadamente en la segunda parte del mes de octubre. La vas a poder encontrar en las más de 600 tiendas de AutoZone en México y viene a cerrar el círculo, de la familia Hybrid Ceramic, y es un producto más de mantenimiento para nuestras ceras, ¿sí? Para las ceras. Exactamente, Abraham, y era al punto que iba a comentar. Este es un shampoo meramente de mantenimiento, ¿ok? No es un shampoo de preparación. Si pienso colocar una cera después de utilizar este producto, no es lo recomendado, ¿ok? Este producto nada más es para reforzar ya la aplicación de cera que ya tengo sobre la superficie. Ok, ¿hay que dejarlo reposar algún momento, David? ¿O simplemente lo puedes aplicar? No, digamos, lo puedes en lo que comienzas a tallar las demás piezas del vehículo, es el tiempo necesario para poder ya enjuagarlo. De acuerdo, perfecto. Entonces, ¿qué más les podemos comentar a nuestros amigos sobre la familia Hybrid Ceramic? Es el momento, amigos, que tenemos para, si hay alguna duda, algún comentario sobre estos 4 productos que hemos platicado esta mañana. Si tienen alguna duda, podemos resolverla en este momento. Sí, creo que sí es el momento de aprovechar para ver si generan alguna duda, más que nada con este nuevo producto, que pues bueno, básicamente es hacer la dilución adecuada, hacer el proceso de lavado habitual. Nada más aquí la diferencia es de que vamos a utilizar un guante con 2 caras, uno para la limpieza y el otro para extender el búster. ¿Qué pasa si lo hago con otro guante que no sea este? ¿Va a funcionar el producto? Sí va a funcionar el producto, eso ténganlo por seguro, pero siempre utilicen una cara del guante para la limpieza y otra cara del guante solamente para extender el búster. Ok, perfecto. Y como les mencionábamos, este champú ya va a venir a comenzar a reforzar la protección de la cera, la capa hidrofóbica, que es la que principalmente es la primera que se pierde. Bueno, con este champú
ya la va a venir a reforzar. Y bueno, está haciendo una prueba nuestro compañero Ricardo allí en la parte del coche. Esa parte tampoco ha sido encerada, no tiene ningún mantenimiento de Hybrid Ceramic, y ves que el champú ya comienza a dar una ligera protección, ¿no? Comienza ya a encapsular un poco el agua. Entonces, si ya descontaminaste tu auto, si ya lo tienes abrillantado y listo para la preparación, bueno, estos son los productos adecuados que puedes utilizar para tener la máxima repelencia al agua, el máximo brillo y sobre todo, pues, protección contra los rayos del sol, ¿no? Sí, básicamente el shampoo por sí solo te va a brindar una repelencia al agua, eso hay que tenerlo por seguro. Por eso mismo es de que no se recomienda usarlo como un shampoo de preparación, porque ya te va a generar una pequeña barrera de protección. No va a ser duradera, eso ténganlo por seguro, pero ya pudiese interferir en la adherencia de una cera de larga duración, como pudiera ser la cera híbrida cerámica. Caleb Mujica sigue preguntándonos por la textura y el brillo que va a dejar la familia Hybrid Ceramic. Pues es el brillo más alto de Meguiar's, ¿qué te puedes imaginar, no? Claro, podemos ir al cover donde ya hicimos el proceso para que puedan mirar cómo es el terminado y hacer una última prueba de hidrofobia para que miren, no poder sentirlo, la textura que deja, pues, es algo que nos limita en este tipo de masterclass, pero si haces el proceso previo de descontaminar la pintura y posteriormente colocar tu cera, créeme que la textura y el brillo que vas a obtener van a ser bastante buenos. Es una textura muy suave como suave como el cristal, ¿no? Exacto, ahí vemos cómo el agua totalmente se desliza. Y bueno, como lo mencionábamos, este champú no lo vamos a utilizar con cañón de espuma, está diseñado para el método de las dos cubetas, y bueno, ya vimos con una parte del guante es para limpieza y la otra parte es para extender el producto. Sí, claro, es parte de las virtudes de este producto. Entonces ahí vemos cómo básicamente genera una excelente repelencia. El brillo que da también es bastante bueno, y podemos ver la diferencia del costado donde pues no se puso absolutamente nada. Pues la adherencia del agua es totalmente diferente. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios que desean hacer, ya estamos viendo la repelencia del agua que da. Y Oscar F. Reyes nos pregunta, ¿dónde está la venta? En AutoZone, amigo, en AutoZone, en las más de 600 tiendas de AutoZone en México puedes encontrar los productos de la familia Hybrid Ceramic de Meguiar's. Este champú que estamos viendo en este momento, Oscar, a partir de ahí, más o menos de la segunda quincena de octubre, ya lo vas a poder encontrar en las más de 600 tiendas de AutoZone en México. Pero la Hybrid Ceramic y Liquid Wax, la Ceramic Wax, el Ceramic Detailer, lo vas a poder encontrar ya desde ahorita. Si tú ahorita vas a las más de 600 tiendas de AutoZone en México, puedes encontrar estos productos que te van a servir mucho para el cuidado de tu auto, y ahí vas a ver que hay un precio excelente, que hay una atención también muy buena, y vas a ver que hay de todo de la familia Hybrid Ceramic Wax. El champú está por llegar, pero ya tenemos cera principal, cera de mantenimiento, detallador rápido, productos para descontaminar, en fin, la familia Hybrid Ceramic creció y está en AutoZone, ¿ok? Entonces la puedes encontrar en las más de 600
tiendas de Autos en México. La puedes aplicar a mano, con pulidora. Es un producto bastante noble, bastante sencillo de aplicar. Como lo dice el eslogan, es cerámica hecha fácil. Cerámica hecha fácil. Entonces, ya lo saben, lo pueden encontrar en las más de 600 tiendas de AutoZone en México. Y les vamos a dar un chance más de compartir la masterclass para que se lleven la Hybrid Ceramic Liquid Wax, la cubeta amarilla. Y Oscar, me dices que acabas de llegar. Pues bueno, cuando termine, inmediatamente ya va a estar lista la masterclass completa para que la puedas ver y puedas ver todo lo que hablamos esta mañana sobre la familia Hybrid Ceramic. Y bueno, pues vamos a pasar a la dinámica. ¿Estás de acuerdo, David? Claro, pues vamos a pasar a la dinámica, a ver quién se va a ganar esta fabulosa cera híbrida cerámica de la línea de Meguiar's. Si no la han usado, no la han probado, créanme que los va a convencer demasiado. Y bueno, ya tenemos la línea completa, ya pueden tener el shampoo, ya pueden tener la cera rápida y el Ceramic Detailer. Todo el sistema para que siempre tengamos nuestro vehículo bien protegido. Sí, es como lo dice David. Y bueno, ya lo saben, compartan la masterclass, es el requisito. Y el ganador, pues ya va a tener la base, ya solamente le va a hacer falta comprar lo demás en las más de 600 tiendas de AutoZone en México para que pueda tener ese mantenimiento y esa repelencia al agua excelente que da la familia Hybrid Ceramic. Y bueno, vamos a la dinámica. Ya lo saben, vamos a la página de menti.com. Y ahí van a poder tener la información, van a poder participar utilizando el código 55664375. Si nuestros amigos del chat nos pueden ayudar a compartir el código, se los agradecería. El código es 55664375. Te metes a menti.com, pones tu nombre y le das unirte al quiz. Gracias a nuestra amiga Cristina Ortega que nos está viendo, que nos mandó el código. Ahí está, 55664375, para que puedan participar. También Giovanni Seca nos comparte el código. Muchas gracias, Giovanni. Tú eres uno de los que han ganado. Así que, bueno, vamos a participar y vamos a unirnos al quiz. Le vas a unir al quiz y después les recomiendo que estén bien atentos al quiz, que quizá no estén atentos a lo que yo voy diciendo, porque ya saben que las transmisiones por internet ahí traen ligeros retrasos y se mueven de manera diferente. Así que bien atentos y vamos a ver cuántos jugadores han llegado ya esta mañana. Mucha suerte a todos, dice Carlos Manrique también. Carlos ha sido un afortunado ganador. Wow, tenemos ahí una buena cantidad de jugadores esta mañana para participar y llevarse esta cera. Y entonces, muy atentos a las preguntas para que puedan llevarse este premio a su casa. Se los vamos a enviar sin ningún costo y vamos a empezar ya en un segundito más. Bien atentos. Todo lo que se habló, ya saben que las preguntas están bien fáciles y que todo se dijo en la masterclass. Así que vamos, son las 12:03. ¿Les parece si esperamos a las 12:04 para que sigan llegando jugadores? Ya son las 12:04, en fin. Entonces, vámonos. Respondan rápido para que obtengan más puntos. ¿Con qué mineral están formulados los productos de la línea Hybrid Ceramic? Fácil. H2O, CO2 o CH2. Está bien fácil. Y nos quedan 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. CO2. Perfecto. ¿Con qué está formulado? No con qué reacciona, ¿ok? Entonces, muy bien contestado. Y vamos a ver cómo se mueve
el tablero de posiciones, Alexander Kokoletsi, él fue nuestro primer ganador, me acuerdo cuando iniciamos las transmisiones, está Alexander en el primer lugar. Y vamos a ver la siguiente pregunta, bien atentos porque todavía se lo pueden llevar. Respondan rápido, ¿de cuántos productos hablamos el día de hoy? Híjole, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 2, 3 o 4? Regalada. ¿Y cuántos segundos nos quedan? Nos quedan 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Hablamos de 4. Bien, hoy ha habido bastante variedad de las respuestas, así que hablamos de 4. Muy bien la respuesta. Y vamos a ver cómo se mueve el tablero. Y estuvo muy reñido. Creo que Alexander sigue en la primera posición, pero ya hubo movimientos abajo. Así que muy atentos porque todavía le pueden alcanzar a Alexander. Así, bien atentos. Y vamos a ver cómo nos va en la tercera pregunta. ¡Vámonos! ¿Qué dice? Respondan rápido para que haya más puntos. ¿Cómo se llama el nuevo shampoo para auto de la línea Hybrid Ceramic? Híjole, lo dijimos muchas veces. ¿Cuál será? ¿Ceramic Car Wash? ¿Hybrid Ceramic, Hybrid Shampoo Ceramic o Hybrid Ceramic Wash and Wax? 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Perfecto. Hybrid Ceramic Wash and Wax. La mayoría lo hizo muy bien. Y vamos a ver si hubo algún movimiento. Está la tensión en el ambiente. Se puede sentir. Parece que sí va a haber movimiento. Parece que no, parece que Alexander lo logró y sí lo logró, Alexander Kokoletsi. Felicidades, Alexander, por ser el ganador de esta dinámica. Hace mucho que no ganabas, Alexander, eres uno de los fieles seguidores de nuestras dinámicas, de nuestras masterclass. Y bueno, ya sabes el procedimiento, Alexander, envíanos todavía como quiera tu screenshot con la información de que fuiste el ganador. Y te vamos a enviar el producto y vamos a revisar, la interventora ya está diciendo que va a ir a revisar que hayas compartido la masterclass y que lo hayas hecho antes de las 12:06, no vayas a salir con trampa, Alexander. Entonces, vamos a ver ahí en un segundo más. Y bueno, si fuiste el ganador, te lo vamos a enviar, ¿ok? Te vamos a enviar tu producto. Y bueno, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta masterclass que estuvo muy divertida. Aprendimos bastante sobre la familia Hybrid Ceramic y bueno, pues ya tenemos más información que nos va a ayudar en el cuidado de nuestro coche. Claro, Abraham. Bueno, a mí la verdad es de que me da mucho gusto estar aquí, compartir todos los conocimientos que tenemos de los productos para que ustedes puedan hacer el uso adecuado de ellos y sacarle siempre el máximo desempeño. Y pues bueno, aquí vamos a seguir para las siguientes transmisiones. Por ahí vamos a estar hablando de temas diferentes cada semana. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Antes de irnos, estoy viendo aquí una pregunta de George Lee que dice que si puede aplicar los productos en un auto recién pintado. Hay que esperar un tiempo, George. Cuando se pinta un auto, hay que darle tiempo a los solventes de la pintura a que salgan, que se evaporen bien, que hay que esperar aproximadamente 30 días, ¿no, David? Sí, digo, si el tiempo es muy corto de que fue pintado, no podemos poder poner algún producto de protección o que llegue a sellar la pintura, pues porque ahí podemos tener algunos temas con el curado de la misma pintura. Entonces lo ideal es que si ya pasaron más de 30 días, puedes poner cualquier cera sobre tu pintura sin ningún problema. Perfecto. También agradecer a nuestro amigo Brian Ricardo, que anda por ahí ya dándole la detallada al coche. Muchas gracias, Richard, por el apoyo de esta mañana. Y estamos ahí en contacto. Perfecto. Y bueno, agradecerles a todos los amigos que semana a semana están con nosotros. Vamos a tener más información en nuestras redes sociales. Pueden encontrar la información de todos los productos en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí algunas semanas no vamos a tener masterclass, pero estén atentos ahí a la información que va a haber de nuestra próxima masterclass. Espérenla, va a estar muy, muy interesante. Así que, bueno, pues estamos ya totalmente
listos para terminar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y pues hasta la próxima. Cuídense mucho, nos vemos pronto, que estén muy bien, tengan buen fin de semana y ya lo saben, visiten la tienda de AutoZone más cercana. En las más de 600 tiendas de AutoZone en México pueden encontrar los productos de la familia Hybrid Ceramic y pueden encontrar todo lo que necesiten para el cuidado de su auto. En AutoZone van a la segura. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Chao. What is the best tire dressing? That, of course, varies from person to person. To select the best tire dressing, you need to determine how much shine you want, how much time you want to put into it, and how you prefer to apply the dressing. Once you know these things, we understand it can still be confusing sifting through all the different types of tire products available. So dale a tu auto y a tu hogar el fresco aroma de Tazotti. Conoce nuestros exclusivos diseños y disfruta de nuestras frescas esencias francesas. Todos nuestros productos cuentan con certificado IFRA, que te asegura que es un producto de calidad, no es tóxico, no mancha y es 100% natural. Disfruta de un excelente aroma siempre con Tazotti. De venta en AutoZone.